Tú reinas y vives para siempre. Oh Señor Jesús. Gracias, Jesús. Tome su asiento. Aleluya, mi Dios es rey. En un ratito. Ahora más. Tome asiento. Damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de los diferentes medios, a todos los que están aquí en este día. Damos gracias a Dios porque el día viernes 19 personas cruzaron por las aguas del bautismo. Hemos podido realizar lo que es primicia de este año 2021 y esto es una bendición. Amén. Una de las cosas que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, dice la Escritura: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Por eso que en este día, en esta noche, yo quisiera que ahí donde está usted, mientras que ahí Darío nos acompaña con esta adoración solamente de piano, cierra tus ojitos ahí donde estás. Quiero contarte hoy en este día que hay una persona llamada Jesús que con amor eterno te amó. Quiero decirte que esta persona se despojó a sí mismo, siendo Dios, se hizo hombre, porque no había en todo el cielo alguien capaz, alguien con sangre real que viniese a este mundo. Solo estaba Jesús. No podía salvarnos un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín. Solo aquel que tenía sangre real, aquel que era rey y señor. Y dice la palabra de Dios que Él se despojó porque también Dios amó a la humanidad de tal manera que dijo: enviaré a mi único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga de nuestro pecado era la muerte. Por eso que el hombre está en una decadencia día tras día, en violencia, en maldad, en inmoralidad, en injusticia. Porque el hombre va día tras día cayendo en una decadencia. Pero el amor de Dios es tan grande que dijo: solo Jesús, mi Hijo, su sangre derramada en una cruz puede regenerar y llevar a un estado original al hombre. No a un estado de decadencia, sino a un estado de vida, a un estado de crecimiento. Yo no sé si tal vez estás escuchando a través de los medios o estás en este lugar, pero quiero decirte que Jesús hoy golpea la puerta de tu corazón. Él es el ser más educado. No es como Satanás, que ha venido para matar, hurtar y destruir, que entra violentamente, sino que en Cristo es por medio de una confesión, es por medio de abrir nuestros labios y decirle: Jesús, yo quiero experimentar gozo, quiero ser feliz. Tal vez usted está viviendo una vida de depresión y de tristeza. Tal vez estés viviendo tiempos de angustia, de miedo, de temor, porque el pecado lo que hace es esclavizar. El pecado lo que hace es infundir miedo y temor. Pero dice la Escritura que Jesucristo vino a romper con ese yugo de pecado, y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra dice: yo quiero trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de su amado, mi amado Hijo Jesús. Si hoy en este día tal vez usted se apartó de Jesús, tal vez usted conoció el amor de Dios,
pero un día se alejó de Él. Este es el día en que usted pueda reconciliarse con Jesús. Si tal vez usted esté por primera vez escuchando esta palabra, esté donde estés, en un hospital, tal vez en tu casa, en tu vehículo, tal vez en la cárcel, como hay personas que nos escriben, no importa dónde estés, si estás en este lugar, quieres entregar tu vida a Jesús, quiero decirte que este es el día y es la hora. Cristo viene pronto, y todo aquel que le confiesa a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, esa persona será salva. Si eres una de esas personas y estás hoy en este lugar, ahí donde estás en tu asiento, ¿quieres reconciliarte con Jesús? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Ahí donde estás, yo te animo a que puedas levantar tu mano en un acto de fe. En un acto de fe a Dios, diciéndole: Dios mío, yo quiero que tú seas en mí el dueño y el Señor de mi corazón. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús o quieres reconciliarte con Él, ahí donde estás con tus manos levantadas, haz esta oración conmigo. Dile: Padre Celestial, en este día yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me han separado de ti. Hoy en este día me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo, has muerto en la cruz por amor a mí. En este día yo te abro las puertas de mi corazón. Ven, Señor Jesús, entra en mi corazón, sé el dueño y el Señor de mi vida. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y prepárame día tras día para tener un encuentro sobrenatural con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Mi Dios es Rey. Los que cantan, mi Dios es Rey. Ahí como está, adórele, adórele. Usted que recibió a Jesús y está oyendo esta canción, usted que se reconcilió con Él, esta es una declaración en una adoración en la cual yo entiendo es un reconocimiento, así como cuando Israel recibió a Jesús diciéndole: Hosana, aleluya. Hoy le estamos reconociendo a Jesús. Él es mi Rey. Santo es tu nombre, Jesús. Soberano Rey. Rey de reyes. Tú eres Señor de señores. Recibe la gloria. Poderoso Dios de dioses, Dios de dioses, el alto y sublime. el alto y sublime. Aleluya. A Él recibe la gloria. Dile: a Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración. A Él sea la gloria.
gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Aleluya. La alabanza y la adoración. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Digno eres, Jesús. Aleluya. Hay una atmósfera de su presencia en este lugar. Recíbelo. Dios es Rey. Recibe esas fuerzas nuevas que estás esperando hoy. Aleluya. Recibe esas fuerzas nuevas. Deja que ese tiempo de refrigerio venga sobre ti en este día. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Mi Dios es Rey. Gracias, Jesús. Dele un fuerte aplauso a su presencia. Él es digno. Aleluya. Qué bendición es poder adorar a nuestro Dios. Amén. Usted sabe que una de las cosas que en los últimos tiempos Dios va a intensificar en nosotros es el hambre, la sed de la adoración. Ustedes saben que la iglesia de Cristo ha vivido transiciones. Hemos estado viviendo esas transiciones. Ahí el pastor, ¿verdad? Bienvenido a los pastores de San Juan. La verdad que los que crecieron en el Evangelio o tienen años en el Evangelio vieron las transiciones de la iglesia, vieron los cambios, las reformas que vinieron. Y una de las cosas que el Espíritu Santo tocaba mi corazón hoy, también quería pedir disculpas a todas aquellas personas que tal vez están mirando hoy, querían venir y ya no había más, no había lugar, ya estábamos sobrecedidos del lugar y bueno, como todos saben, yo hago una mini siesta. Amén. ¿Puedes apagar eso, hijo? Hago una siestita todos los días, sobre todo el día que me toca predicar. Y me acosté angustiado porque la pastora me dice, me escriben, hay personas que me están preguntando y ya empezaban a escribir al teléfono personal de ella sobre todo, y muchas personas nuevas que no habían venido todavía a la casa de Dios, que todavía no habían participado de la reunión, tal vez en todo lo que fue el año y el año que pasó, ¿no? Y de repente, bueno, tengo un sueño donde estaba plantando pinos. Justo estos días estuvimos plantando, ahí Javi fue a plantarnos 2 pinos en casa. Y tenía el sueño que yo llevaba los pinos y lo estaba plantando. Y me despierta una voz que me dice, no te preocupes por el que no puede entrar, sino ocúpate de que yo esté. Y me desperté llorando porque en mi corazón sentir la voz del Espíritu Santo cuando Él nos dice, yo soy el más importante en esa reunión. Y aquí no se trata de quién es usted ni de quién soy yo, sino de quién es Él para nosotros. Él es el que puede sanar nuestras enfermedades, Él es el que puede sanar nuestras dolencias del corazón. Él es quien puede sacarnos del lodo cenagoso, de ese, ¿cómo se dice? Como la arena movediza, ¿verdad? El lodo cenagoso ahí. Él es quien rescata nuestra vida. Aun cuando dice la Escritura, pasamos por los valles de la sombra de la muerte, dice que no debemos temer porque Él estará con nosotros. Y las transiciones que le decía de la iglesia
de una iglesia como en el tiempo de Moisés, una iglesia o un pueblo en cierta manera con una estructura donde todo era hacia adentro. Y hoy recordábamos un poquito lo que era la iglesia antes, incluso al inicio de esta congregación, algo así como un restito quiso entrar ahí. Y antes era tal vez, y todavía siguen siendo iglesias de esta manera, donde lo más importante era lo de adentro. Y con esto, ¿qué quiero decir? Como por ejemplo que yo recuerdo de mi papá, hasta hoy en día sigue siendo así la iglesia, pero no estoy en contra de eso, sino estoy hablando de transiciones, de, ¿cómo se dice esto? De que le dije recién, de reformas. Y usted iba a recordar que había una vez al año la asamblea, donde se decidía quién iba a ser el pastor, quién iba a ser el vicepresidente, quién iba a ser el tesorero, quién iba a ser el secretario, quién iba a ser el vocal 1, 2 y 3, vocal de, ¿cómo se dice? Tesorero, de revisor de cuenta, subsecretario, y así toda una estructura, donde todo era guardarlo de adentro. Pero cuando entraba alguien tal vez con un pantalón corto y era varón, lo miraban un poquito raro porque estaba fuera de la estructura. Cuando entraba en la iglesia donde nos tocó pastorear, a mi papá sobre todo, una de las iglesias que me tocó misionar ahí con mi esposa, era una iglesia donde el barrio era 90% drogadicto, 90% prostitutas, 90% alcohólicos, 90% violentos, 90% ladrones, y si encontrábamos un sano, era un gloria a Dios y un aleluya. Evangelizar en esas zonas, mi vida de evangelismo en mi juventud era, no sé por qué decidían hacer domingo a la mañana el evangelismo. Imagínense cómo encontrábamos a esa gente. Y había que estar en ese lugar y entrar en esos barrios y evangelizar y predicar, orar por las personas. Y aun cuando te amenazaban, aun cuando uno llevaba la palabra de Dios, aun el drogadicto, que era el más violento de los violentos, se sometía y decía: yo necesito de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba ese lugar en una sociedad, marginados de la sociedad, porque es una villa. Pero ¿sabes qué? El evangelio comenzaba a predicarse. Por eso hablo de transiciones. Antes no sé si alguien se ponía en la puerta así como lo sugiere. Ahora capaz que medían cuánto medía la pollera, si era larga, si era corta, si te veían con pantalón. Y el pastor tenía que tener una colección de corbatas. Hoy la pastora me hizo poner corbata. No tengo problema con la corbata, sí con el moño, para que no me digan ahí viene el demonio. Pero ¿cómo es? Una sola vez usé moño, pero para sujetarme y estar bajo autoridad. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Que la iglesia hizo transiciones. El pueblo de Israel en el desierto estaba tan acostumbrado a la provisión del maná, tan acostumbrado a que siempre se le dé todo, que lloraban porque estaban cansados del maná. Entonces queremos carne, y Dios les mandaba codornices. Cansados porque imagínense, dice la escritura que el calzado no se desgastaba, la ropa no se desgastaba, sino que era lo mismo. Pero ¿cuántos de los que están aquí le gustaría tener 40 años la misma zapatilla? Gloria a Dios, se agranda con tu pie. Gloria a Dios, el vestido se estira. Pero usted cuando llega a Navidad quiere lucir un pantalón nuevo, una remera nueva, aunque sea. ¿Sí o no? Bueno, a mí no me tocó nada, me parece, este año, pero el próximo será. Pero ¿qué le quiero decir con esto? La ropa no se desgastaba. El zapato, ni la ropa, ni la túnica, ni lo que usaban como vestimenta no se desgastaba. Pero había que tener 40 años esa ropa. Estaban acostumbrados a más de lo mismo. Hay algo que me impacta en esto, y todavía no entré en la palabra, pero quiero que usted entienda esto: que el pueblo de Israel por 40 años dice que anduvo dando vueltas. ¿Qué significa esto? Que andaba dando giros.
pasaban por el mismo lugar, pero no se daban cuenta, pero estaban solamente daban vueltas en círculo. Pero cuando Dios los quiere introducir en la tierra prometida y dice, los introduce por medio de Josué, dice la escritura, y ahora seguirán un camino recto. Cambió de círculo a un camino recto. ¿Y saben por qué? Porque cuando se hace la transición, y le estoy mostrando un poquito para que usted vea el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, el tiempo donde nosotros necesitamos entender, como dice la escritura, como los hijos de Isaacar, hombres entendidos en los tiempos. Tenemos que saber el tiempo en el que estamos viviendo hoy. No es el tiempo donde antes usted decía, mire, ¿cuántos, a ver, se acuerdan esto? Porque a lo mejor soy el único extraterrestre aquí hablando estas cosas. Cuando el jovencito, vamos a hablar de los jóvenes, porque bueno, yo viví la etapa en esa de joven. Señor, si esta chica es para mí, no era la pastora. Si esta chica es para mí, Señor, que ella haga tal cosa. Y usted le pedía señales. Y la chica era de la escuela, inconversa. Un ejemplo, ¿no? Y usted le pedía señales a Dios. La iglesia se acostumbró ¿a qué? A pedir ese tipo de cosas. Y a orar, Señor, si es de Dios, que me mire. Si es de Dios, que se haga tal cosa. Si es de Dios, y siempre pidiendo, Señor, es como esperando siempre la respuesta al maná, que nos acompañe la nube, que nos acompañe el fuego, pero ¿saben qué entendí yo? Que este tiempo no se trata de que si es de Dios, se trata de aprender a conocer a Dios a través de las escrituras. Si Dios te dice, yugo desigual no funciona, y usted le dice, si es de Dios, aleluya. Ese era en el tiempo antes, cuando la gente no leía la Biblia, cuando no se instruía en la palabra. Pero hoy en este tiempo tiene que ser una iglesia que conoce a Dios, que sabe lo que a Dios le agrada, que sabe lo que Dios busca de nosotros, que no estamos pidiendo, Señor, dame una señal si es tuyo o no es tuyo, sino que qué es lo que dice Dios en su palabra. Señor, este trabajo si es tuyo, Señor, que me vuelvan a llamar, y está esperando el llamado del casino. No, ¿verdad? Señor, si este trabajo es tuyo, y empezamos a desconocer la voluntad de Dios. Cuando hizo la transición Israel, dice la escritura que en el mando de Josué ya no era más con maná, ya no era más de la misma manera de siempre. Después de Josué, ya con Josué era de una manera diferente. Hoy yo creo en el nombre de Jesús que Dios está levantando la generación de los Josué. Esa generación que va y toma la posta y toma el mando. Damos gracias a Dios por los hombres de Dios que levantó en los tiempos que lo levantó. Yo doy gracias a Dios por los pastores que me ungieron. De hecho va a venir, uno de ellos va a venir dentro de 2 semanas, y mi padre espiritual va a venir también dentro de 2 semanas. Se van a ir cruzar los dos justitos. Así que va con un manto de paternidad tremendo, y hasta ya está bien mimoso. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Mire, necesitamos tener el espíritu o ser esa generación de conquista. Dice la escritura, mire, Josué capítulo 1 al versículo 2 habla sobre la muerte de Moisés, y dice Dios, mira, mi siervo Moisés ha muerto, y desde ahora en adelante yo te he elegido a ti para que introduzcas al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquí se trata de que el que elige es Dios. Y Dios dice, yo te elegí a ti. Y ¿sabe qué? Josué es el mismo, representa en hebreo, se traduce Jesús. O sea que el Jesús del Antiguo Testamento era Josué. Y usted va a encontrar una similitud, que Josué comienza su ministerio con el cruce del Jordán.
Y Cristo Jesús comienza su ministerio también con el cruce del Jordán. ¿Será que algo Dios te quiere decir en este día? ¿Será que alguien en esta noche está entendiendo que para poder comenzar algo en este año 2021 es necesario de un cruce de Jordán? ¿Será que alguien en esta noche está entendiendo que Dios está pidiendo decisiones de cambio, decisiones de reformas en nuestra vida? Porque el evangelio ya no se predica por obras, sino que el evangelio se predica por testimonio. En el tiempo de Moisés, dice las escrituras que representa la ley. Moisés representa la ley, las obras. Pero las obras no te pueden meter en tu tierra prometida. La ley no te puede introducir. En ese entonces dice la misma palabra de Dios que estaban los fariseos, los jebuseos, los escribas y todos los doctores de la ley, y sabían y conocían la palabra, las escrituras, y le ponían cargas pesadas al pueblo que no podían cumplir. Pero de repente aparece este Josué, este Jesús, que dice Jesús el Salvador, y dice ya no hagan caso a lo que dicen estos religiosos, porque ellos tampoco lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya no se trata de obras. Esas 613 leyes que tenía Moisés eran imposibles de acatarlas y sujetarse. Era imposible. El pueblo no podía cumplir. El pueblo necesitaba que Cristo venga. Josué apareció en el momento justo, porque había una generación que estaba dando vueltas, pero que no se atrevía a cruzar. Y Dios está diciendo en esta hora: yo quiero una generación de hombres y mujeres valientes que se animen a cruzar el Jordán. Oh, aleluya. Una de las cosas que vamos a ver, Josué capítulo 3, versículo 3 al 5, es el momento donde Josué comienza a decir: llegó la hora y llegó el momento. Y dice la escritura: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en medio de vosotros. Aleluya. Si me puede dar un poquito de retorno, hijo. La generación que Dios está buscando en este tiempo es la generación de los Josué, que tienen una visión. Vuelvo a repetir, quien eligió a Josué fue Dios. Y dice que los demás, los que estaban los líderes de cada tribu, le dijeron a Josué: Josué, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer, todo lo que tú nos mandes nosotros lo vamos a realizar. Y en ese instante el pueblo decidió. Y mire que Josué le comenzó a decir: miren, vamos a cruzar el Jordán y va a ser de esta manera. Dice Dios que va a detener las aguas y nosotros pasaremos en seco. Pero primero tendrán que pasar los levitas, los sacerdotes, llevando el arca de la presencia de Dios. Tendremos que mantener una distancia de como 900 metros para que todo el pueblo pueda ver la presencia de Dios cruzando el Jordán. Pero ¿saben qué? Dice la escritura que le dijo Dios a Josué: es necesario que primeramente se acerquen los levitas y los sacerdotes, llevando el arca de la presencia de Dios, comiencen a pisar las aguas del Jordán. ¿Sabes qué? Este es el tiempo, iglesia, que tienes que entender la reforma que ha venido sobre este tiempo. Es el tiempo en que la iglesia tiene que mojarse los pies. Es el tiempo en que la iglesia, por medio de la fe, tiene que creerle a Dios. Las aguas del Jordán, dice, eran impetuosas. Dice que desbordaba porque era el tiempo de la cosecha. Cuando Dios te quiere introducir a algo, siempre será en el tiempo de la cosecha. Y ese año 2021 el Señor nos habló que es un tiempo de cosecha para la iglesia de Cristo. Por eso iniciamos con una
Primicia de 19 personas recibiendo a Cristo en su corazón, pasando por las aguas del bautismo, afirmando su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque es tiempo de mojar los pies. Esto es una actitud de fe. Si alguno dudaba, decía, las aguas del Jordán nos van a... ¿Qué va a pasar? Son tan fuertes las aguas del Jordán que, mire, tenían que creerle a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las cosas que en este tiempo vamos a experimentar en este año 2021 es el tiempo, oiga bien, donde la guerra espiritual se va a intensificar, y los que están débiles, los que están flojitos, los que están, como dicen algunos, flojitos de papeles, estos van a sufrir consecuencias. Pero los que le creen al Señor y han puesto sus ojos en Él y no se desvían a derecha ni a izquierda, como le dijo Dios a Josué, no te apartes de este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, porque todo lo que está escrito en él te va a servir, y todo lo que pise la planta de tus pies será tu territorio. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de no mirar a la derecha y de no mirar a la izquierda. Aleluya. Visión. Ojos fijos en el arca del pacto. Nuestros ojos hoy en día tienen que estar en el autor y consumador de nuestra fe. Permanezca en su presencia. El arca representa la presencia de Dios. Permanecer en su presencia. Tengo que mantenerme alineado. Tenían que estar mirando al arca de la presencia de Dios. Tenían que estar alineados. Había que permanecer en fe, pero también en obediencia. Y le dijo algo más: cuando el arca se empiece a mover, ustedes marchen tras ella. Cuando Dios, en otras palabras, nos dice muévete, ¿usted qué va a hacer? Moverse. Cuando Dios te dice avanza, ¿qué va a hacer? Usted avanza. Cuando Dios te dice detente, usted que hace obediencia se detiene. Pero tenemos que entender que este es el tiempo de oír y obedecer la voz de Dios, donde ya no es una opción, sino que es algo que tenemos que entender en nuestro corazón. Si Dios ya te habló, no pongas en cuestión. Si Dios ya te dio una dirección y te dijo avanza, no le cuestiones, porque ahí es donde está la recompensa. En la fe basada en la obediencia. Cuando Dios te habla que pongas un negocio y te hizo sentir en tu corazón y está alineado el corazón del Padre, lo que va a suceder, iglesia, que ese negocio va a funcionar. Si de repente Dios te dice emprende este viaje, emprende esta relación, emprende este negocio, emprende lo que sea lo que Dios te mande a hacer, tienes la aprobación de Dios para conquistar. Tienes el poder de Dios y la bendición de Dios para ser un conquistador. Se requiere en este tiempo de una obediencia ciega, porque ya no es jugar al evangelio. Este año 2021, le dije hace un rato, es en un año desde aquí en adelante donde usted va a ver más intensificado. Usted va a ver que antes, pastor, usted va a recordar que alguien en el diario, aquí no tenemos prácticamente diario, pero yo cuando viajo a ciudades y compro, me gusta comprar y leer el diario. Y cuando abro las páginas de diario, usted va a ver que antes nadie ponía soy brujo. Fui a Las Heras hace un par de años y compré el diario en ese lugar. Y fue impresionante. Cada 10 anuncios, sin mentir, iglesia, 6 eran de brujos. Me aterró en cierta manera, porque uno vendía una moto, otro vendía otra cosa. ¿Qué, mi amor? Pegado en los postes, la brujería. Y yo soy el descendiente de no sé quién, y mi padrino espiritual es el demonio tal. Y así en Resistencia, donde yo soy, también en el diario usted va a leer. Y cuántas personas ponen cientos de oraciones. Pongo la oración al Gauchito Gil, pongo la oración al Sana Muerte, pongo la oración a la difunta Correa, pongo la oración a...
No sé si eso en San Juan capaz que no pasa, pero y usted ve que cada día la guerra espiritual se intensifica. Cada vez va a haber más hombres y mujeres consultando a brujos, adivinos, porque quieren saber cuál es el destino. Que le lean las cartas, que le lean la mano, que le tiren las cartas. ¿Por qué? Porque quieren saber cuál es el propósito y el destino que tienen por delante. ¿Y saben por qué? Porque un ciego, dice la Biblia, no puede guiar a otro ciego. Solamente aquellos que tienen los ojos puestos en Jesús pueden saber cuál es su herencia, pueden saber cuál es su destino, pueden saber cuál es su propósito, pueden saber cuál es su llamado. ¿Sabes qué? Quiero decirte, iglesia, esta es la generación de los Josué, que no se intimida ante los ataques de Satanás, que no retrocede, sino que avanza, que Dios le dice: a esta generación la voy a empoderar. La iglesia generalmente siempre estaba más preocupada por el orden, y no estoy en contra de eso, ojo, solamente quiero mostrar por cómo vestir, por cómo hacer la reunión. Cantamos 3 himnos, 4 alabanzas, 2 adoración, cantamos, vamos a la ofrenda, predicamos y ya se termina, y nos hemos olvidado. Como el Espíritu Santo me dijo hoy: preocúpate de que yo esté en la lista. ¿Ustedes vieron la lista ahí, los que están? ¿Saben qué? Le dije a la pastora: yo voy a hacer la lista y la voy a escribir en la computadora. Y mi primero en la lista fue el Espíritu Santo. Porque si Él está aquí, usted va a cruzar al otro lado del Jordán en este día. Si su presencia está en este lugar, usted no va a salir como ha venido. Si la presencia del Espíritu Santo está aquí, usted saldrá renovado, fortalecido, con convicción. No te van a torcer, iglesia. Es tiempo de movernos en fe, para vivir en un nivel mayor de fe. Crea que ya estás ahí. Tienes que creer que ya estás en ese lugar. Aquellos que Dios está llamando al ministerio, te tienes que ver sirviendo a Dios. Aunque todavía no estés sirviendo a Dios, te tienes que ver. Y si a usted le gusta tocar la guitarra, se tiene que ver tocando la guitarra. Si a usted le gusta cantar, se tiene que ver cantando. Si a usted le gusta evangelizar, se tiene que ver evangelizando. Si a usted le gusta predicar o pastorear, se tiene que ver pastoreando. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es a movernos en fe. Creer. Dios lo prometió en su palabra. Y como decía, me encantaba el mensaje que dio para la ofrenda Nancy. Me siento bendecido de esta generación de predicadores. Ayer estuvo predicando la negra corazón, le digo, de cariño. Y realmente un mensaje de honra poderoso. Dios está levantando predicadores. Ya le digo de verdad, dentro de mi corazón y mi espíritu, cuando escuchaba a Nancy predicar, dije yo: y ya ni subo, que siga. ¿Por qué? Porque uno puede sentir cuando la presencia de Dios acompaña a una persona. Y yo no soy quien va a poner trabas, porque si el Espíritu Santo está con usted, no hay pastor que te detenga, no hay apóstol que te detenga, no hay ministro que pueda detener el avance de alguien que está ungido por Dios. Llegado su tiempo y su momento, Dios lo va a hacer. Josué no quiso tomar el lugar de Moisés, pero sí fue un buen aprendiz. Y cuando llegó el tiempo, le dijo Dios: llegó tu tiempo, yo te he elegido a ti para que introduzcas al pueblo a su tierra prometida. Oh, aleluya. Dios está levantando una generación preciosa, una generación de hombres y mujeres valientes, que no se intimidan ante este COVID, que no se intimidan ante los ataques, ante los miedos y los temores. Porque claro que Josué, cuando fue
oyó todas estas palabras, yo creo que el corazón de Josué tal vez se quiso intimidar. Aunque tenemos el registro de Josué 40 años antes, cuando Josué dijo: pueblo, no oigan estas cosas, porque el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Y Dios, si está con nosotros, nosotros lo vamos a comer como a pan. Tenemos un registro de un hombre valeroso, valiente. El registro de Josué en su primer batalla contra los cananeos, cuando Moisés dice: ¿cómo hacemos? No tenemos un pueblo entrenado. La primera batalla, y Dios le dice: Josué va a ser quien va a liderar la batalla, pero tú sube al monte y levanta tus manos con Aarón y Hur a tu costado, porque mientras tus manos estén levantadas, ese Josué que está ahí abajo va a estar ganando batalla. Y yo lo que les quiero decir a ustedes, aquí hubo hombres en la historia de nuestra vida, primeramente hablo de mi casa, en la historia de mi vida personal, que han estado levantando las manos para que yo pueda ganar batallas. Y hoy me toca a mí de estar levantando las manos para que una generación de jóvenes como los Josué estén al frente de las batallas. ¡Oh, aleluya! Yo creo en esto, que Dios está levantando un ejército, una generación valiente, una generación que no se intimida. Antes, tal vez personas tenían miedo de decir que eran evangélicos en la escuela, por miedo a que lo rechacen. Pero el otro día, cuando iba a buscar a mi hijo, que había llevado al mayor a un cumpleaños, y voy a buscarlos, los papás del muchacho estaban afuera. Y le digo: ¿se encuentra Lautaro? Sí, ahí lo traigo. Va a la iglesia, ¿verdad? Sí, lo vengo a buscar porque ya vamos para la iglesia. Sí, me dijo que usted iba a venir ahora porque él tiene un compromiso para estar una hora antes en la iglesia, porque se tiene que preparar. Eso llenó mi corazón. No porque sea mi hijo, sino porque es una generación que Dios está levantando, que no se intimida en decir: yo soy un hijo de Dios. Tal vez en nuestra época, pastor, antes tal vez decir que éramos hijos de Dios era ser criticados, burlados. Tal vez hoy también, pero ¿sabes qué? Es una generación totalmente diferente. Por eso esa es la generación que tiene que haber. Usted no puede, su compañero de trabajo, enterarse que es cristiano tipo 2 años después o 5 años después. Yo me he enterado de varios, de algunos de los que están congregan en este lugar, que decían: yo llegué a la iglesia, ay, te invitó fulano, no, ni sabía que era cristiano. Años trabajando con él o con ella. Ah, no. ¿Y cómo llegaste? O por la radio o por otra persona. Y como decíamos antes, los cristianos de la secreta, que andan escondidos, los 007, esos, los agentes escondidos, que no los identificamos, que se camuflan bien. Pero este no es el tiempo para ellos. Este es el tiempo para los fieles. Este es el tiempo para los fieles. Decía hoy el mensaje de las ofrendas de Vero, cuando daba en la mañana, hablaba de los talentos, y decía: Dios al que multiplicó le dijo: buen siervo fiel. Este es el tiempo de los hombres y mujeres fieles. Fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, fieles en su fe, fieles. Porque este año 2021 habrá una gran recompensa para los fieles, para aquellos que están comprometidos con la causa de Cristo, que cuando dice hay que orar, está presente para orar. Cuando dice hay que ser discípulo, está presente para hacer la escuela de nuevo creyente, para hacer la escuela de servicio, para hacer escuela de familia, para hacer la escuela de líder. Y dice: yo estoy aquí presente, estoy listo, estoy preparado. ¿Por qué? Porque este ya no es el tiempo para una iglesia media, sino es una iglesia que realmente tiene que conquistar y que está dispuesta a serle fiel a Dios. Aleluya. Aleluya. Ageo 2, verso 6.
al 9 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo creo en esta nueva generación, yo creo en esta nueva etapa, yo creo en esta reforma que ha venido con una nueva unción, con una unción renovada, donde Dios está diciendo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Iglesia de Cristo, es tiempo de creer en el cruce de ese Jordán. Josué, preparado para cruzar ese Jordán, listo para entrar en una nueva gloria. Lo que había vivido Moisés, porque dice que nunca más hubo otro que haya podido hablar como habló con Moisés con Dios cara a cara. Una hermosa etapa. Pero la etapa de Josué ya era la etapa que no daba vueltas, sino era la etapa que avanzaba de manera recta. Iglesia, estamos hablando de recta, estamos en la recta final. Estamos en el tiempo final. Este tiempo final, ¿qué quiere decir? No es una iglesia como la iglesia de la Odisea. Mire la última iglesia de que habla el Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, una iglesia que era tibia, ni fría ni caliente. No es el tiempo de una iglesia tibia, no es el tiempo de una iglesia pasiva, no es el tiempo de una iglesia conformista. No es el tiempo de una iglesia que, con tal de que usted se quede en la iglesia, yo solamente le predique de amor, amor, amor. Sino es una iglesia que te tiene que corregir, que te tiene que instruir, que tiene que impartir, que te tiene que producir transformación y cambios. ¿Cuántos de los que están aquí presentes han conocido a su pastora o a su pastora, siempre provocando qué cambios? Y no solamente de altar, en tiempo y fuera de tiempo, produciendo continuamente cambios. ¿Por qué? Obviamente que a los que toman leche uno le tiene un poco más de paciencia, pero después, cuando ya empezó a probar el puré, le empezamos a apretar un poco más. Y cuando ya comen el puchero y todo eso que nos gusta a nosotros los norteños, ya cambia. Uno le han dicho: no te vi en la semana en la oración de la mañana. ¿Qué pasó? Es que se escucha. Y cuando el pastor lo llama a la oficina, pareciera que no sé, soy el monstruo. Porque siempre estamos para provocar cambios. Porque ya no estamos jugando al evangelio. Y quiero decirle a todos ustedes, estamos en una recta final. Este COVID que vino trajo muchas cosas. Removió una de ellas, los ídolos de la iglesia. Y cuando hablo de los ídolos, no estoy hablando de las imágenes, las estatuas. Aquellos que por ahí decían: si no predica fulano, yo no voy. Si no canta tal persona, no, yo no participo. Si no me toca cantar a mí, no voy a la iglesia, todavía no me toca a mí. O si no me toca ministrar o servir, porque no te dejó, ¿verdad? Provocó también una renovación en la adoración, porque muchos verdaderos tuvieron encuentros personales con Jesús. Porque decían: me cuesta orar o leer las escrituras porque no tengo tiempo, por el trabajo, por los quehaceres. De repente, todos encerrados. Si ya no quisiste orar, no quisiste buscar,
ya es un tema que no era la culpa del trabajo, sino que era una actitud de tu corazón. Removió, restauró el temor de Dios, pero también nos empezó a enseñar a depender de Él y entender que Él es nuestra fuente y no nosotros. ¿A cuánto nos tocó depender de Él? Decir: Señor, solo tu mano, solo tu amor. Y empezamos a orar y empezábamos a depender. Nos enseñó a ser guiados por Él. Nos enseñó a buscar más de Él. Pero también para muchos fue sacudimiento, donde Dios removió lo que no era verdadero y dejó lo genuino. Todo sacudimiento siempre va a traer lo verdadero, lo que es genuino. Muchos gloria a Dios y aleluya, pero cuando la iglesia estuvieron cerradas, se terminaron las adoraciones porque no tenían lámparas, no tenían el aceite de reserva. Entonces la iglesia no te daba nada. Gracias a Dios, en este lugar nos esforzamos mucho y nos tocaba ministrar a veces solo la cámara, ahí con un par de chicos de multimedia, el pianista, y darle acá, predicarle a la cámara. No faltó nunca una palabra. 3, 4 veces por semana, aquí presente, controlando cada rato la ventana. Un día estábamos a punto de iniciar y estábamos todos preparados, la cámara puesta, y llega la policía. Y ahora abrimos la puerta, le dijimos: estamos con una cámara porque tenemos que predicarle al pueblo que está mirando a través de internet. Y nos dijo: bueno, sigan, no hay problema. Y seguimos. Enfrentamos circunstancias por predicar el evangelio, y hoy estamos viendo los resultados, porque Dios está trayendo almas, Dios está añadiendo. Necesitamos este año, como dije hace un rato, es un año de una guerra espiritual que se intensifica. Ustedes, como sabrán, se aprobó la ley de aborto, y con esto también muchas cosas acarrean. Cada vez hay más brujos, curanderos, hechiceros. Cada vez hay más personas trabajando en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, porque es un tiempo donde la guerra se intensifica. Amén. Y no es para cobardes, es para aquellos que dicen: yo estoy mirando el arca, estoy mirando el pacto, estoy mirando la presencia de Dios y no me voy a apartar de ella. Es tiempo de mojar los pies y creer. Dice la escritura que después que cruzaron, Josué le dijo: levanten un monumento para que quede como testimonio, como señal de que un día Dios hizo este milagro de abrir este camino. Y algo más, y con esto termino. Algo más que sucedió. Lea conmigo donde estábamos recién, en Josué capítulo 3. Y dice: y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Qué nos estaba mostrando ahí? Que ese camino no existía, pero que hay alguien que ya tenía preparado ese camino. ¿Sabes qué? Dios ya tiene preparado este 2021. Ya está preparado el camino. Solamente que nosotros tenemos que mirarle a Él, como viendo al invisible. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús,
Porque Él va a decir, hay caminos que tú nunca transitaste, que lo vas a transitar en este año. Hay caminos que nunca antes cruzaste, pero que ahora lo vas a cruzar. Hay caminos que tal vez al gozo, a la paz que estabas esperando, nunca antes la había experimentado. La llenura, el poder del Espíritu Santo, los milagros creativos. Oh, un avivamiento. Caminos que antes, tal vez nunca antes habías transitado. Pero si hoy ponemos nuestros ojos en Jesús, Él dice, yo le voy a hacer cruzar el camino que ustedes no conocen, pero algo que necesito de ustedes es santifíquense. Santifíquense. Sean santos. La palabra santo significa apartado para uso exclusivo, separado. Santifíquense. No se contaminen con las cosas de este mundo. Santifíquense, porque mañana, le dijo Dios, y esta palabra sigue vigente para nosotros, mañana haré maravillas. Jesús está aquí. Aleluya. Aleluya. Tu presencia está aquí. Cierre sus ojitos ahí donde está. Oh, que amane prosía, hay muchas personas aquí que tendrán que tomar esa decisión. Dice la Escritura que el pueblo decidió seguir a Josué y obedecer todas las palabras que Josué decía. Hoy tenemos a Jesús. Para Israel, Josué, Jesús los introducía a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero hoy Jesús es quien nos introduce a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Jesús, quien comenzó su ministerio en el cruce del Jordán. Josué, quien comenzó su ministerio en el cruce del Jordán. Hoy usted y yo, en este año, necesitamos del cruce del Jordán. Necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nuestra naturaleza pecaminosa, santificarnos para ver caminos que antes no habíamos visto, para transitar sendas que Dios tiene preparadas. Por eso dice su palabra que Él es el Dios que abre caminos donde no lo hay. Yo no sé cuál es el camino que estás esperando que hoy se abra. No sé cuál es el camino nuevo que estás esperando que Dios lo haga. Quiero decirte, iglesia, que Él lo puede hacer. Él puede revertir cualquier circunstancia, por más adversa y difícil que sea. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para quitar la depresión. Él tiene el poder para quitar la amargura, la tristeza. Este es el tiempo de la generación de los Josué, que van al frente, que predican el evangelio del reino, que no se intimidan ante las circunstancias ni las adversidades. Este es el tiempo. Oh Espíritu Santo, en esta hora oro, Señor Jesús, como ministro y pastor de esta casa, y declaro, Dios mío, profetizo sobre esta generación de Josué, que se levantan en un evangelismo sobrenatural, que se levantan para impartir y llevar el evangelio del reino, que no se intimidan ante las palabras negativas, que no retroceden ante los que vienen por delante. Señor, no es el tiempo de ser una iglesia tibia, una iglesia que esté encendida en el avivamiento, una iglesia que esté en ese primer amor, una iglesia que esté como la iglesia de Filadelfia, esté una iglesia fiel, que ha permanecido fiel, una iglesia que se ha sostenido, una iglesia que cree en el evangelio. Hoy necesitamos una iglesia que sea una iglesia osada, como en el tiempo de la iglesia primitiva. Dice las Escrituras
escritura que comenzaban a orar y decían: Señor, pon en nosotros el denuedo, pon en nosotros el denuedo para predicar la palabra. No queremos detenernos. Y dice la escritura que de repente venía sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en nuevas lenguas, comenzaban a predicar el evangelio del reino. Y la iglesia de Cristo, a pesar de la persecución, del sacudimiento, a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de las persecuciones y las muertes, la iglesia crecía y crecía y crecía en número. Y brazó Camaya, a pesar de esta pandemia, la quebros Camaya, Satanás ha querido paralizar a la iglesia, pero yo declaro en este día que se levanta una generación tan fuerte como la generación de Josué, que no lo detiene una pandemia, que no lo detiene un COVID-19, que no lo detiene el área económica, que no lo detiene las temporadas negativas, sino que le cree a Dios. Es una generación de Josué que le cree a Dios y dice: voy a poner los pies sobre las aguas, y yo sé que Dios va a responder mi oración. Yo sé que Dios va a detener lo que tenga que detener, va a hacer el camino que tenga que hacer. Habrá caminos nuevos para ti, iglesia. Este año 2021 habrá caminos nuevos para ti, porque Dios está creando nuevas temporadas. Esas intervenciones divinas, esas intervenciones del cielo para tu vida, nuevas temporadas sobre ti. Iglesia, iglesia, despiértate. Iglesia, despiértate, porque este año también se intensifica la guerra espiritual. Pero aquí esta casa, este ministerio sabe de qué es la guerra espiritual, sabe lo que es la intercesión, sabe lo que es el clamor. Y como hemos puesto como lema la intercesión, clamando conforme al corazón del Padre, este año 2021 vamos a clamar conforme al corazón del Padre, orando por las almas, orando por los necesitados, extendiendo el evangelio al norte, al sur, al este y al oeste, llevando las buenas nuevas. Oh Señor Jesús, levanta y fortalece a estos Josué que se van a levantar, Dios mío, para extender el reino de los cielos, que no se intimidan ante la crisis, que no se intimidan ante la circunstancia, sino que te creen a ti, mi amado Rey. Se levantan los Josué de esta generación. Este año 2021 será un año donde el temor va a dominar a la gente. El temor, la inseguridad va a dominar. El espíritu de esclavitud, de temor, es lo que el diablo ha intensificado en estos últimos tiempos. Pero ¿sabes qué? Se necesita de hombres como Josué, que no se intimidan ante esos gigantes, dicen: los vamos a comer como a pan, porque el amparo salió de ellos, y con nosotros está el poderoso, aquel que es conocido como el león de la tribu de Judá, aquel que cuando ruge el cielo y la tierra tiembla, aquel que cuando levanta su voz los enemigos retroceden, aquel que cuando levanta su voz sus enemigos se derriten como la cera en el fuego. Así perecen todo aquel que se levanta contra Dios. Oh Señor Jesús, aleluya. Tiempos de recompensa vienen sobre la iglesia. Profetizo sobre ti que Dios tendrá su mano de bendición sobre ti, sobre aquellos que le temen. Su mano estará sobre ellos, sobre aquellos que son mayordomos fieles, que confían en Él con todas sus fuerzas y creen que Él es la fuente. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios y que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero decirte a ti, aquel que se acuerda en Dios, como Isaac se acordó de Dios y Dios lo prosperó. Aquellos que le creen en medio de la sequía, en medio del colapso económico, aquellos que le creen a Dios, hoy les digo en el nombre de Jesús, aquellos que están viviendo todas estas cosas y les son fieles, yo haré camino nuevo para ustedes. Yo abriré caminos que antes no han cruzado. Yo estaré creando nuevas temporadas en medio del temor y de la
inseguridad de la gente. Pondré en ustedes un espíritu de osadía, un espíritu de dominio, un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un espíritu encendido. Pondré en ustedes un fuego, un avivamiento. Recíbelo, iglesia, recíbelo, iglesia, en este día, recíbelo, iglesia, en esta noche. Un avivamiento comienza, un avivamiento y un mover del espíritu. Es el tiempo de creer en Dios por la provisión milagrosa, como le dijo a Josué: santificaos, porque mañana haréis maravilla. Mañana vas a ver milagros creativos, mañana vas a ver deudas canceladas, mañana vas a ver milagros de sanidad, mañana vas a ver milagros financieros, milagros de restauración en tu matrimonio, milagro de restauración en tu economía, milagro de restauración en tu familia. Vas a ver milagros, 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 reconciliaciones. Tiebres, cobros, jamás arabacaya. Sé fiel a Dios, sé fiel a Dios, teme a Dios, honra a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Qué hermosa es tu presencia. Gracias, Jesús. Si Dios pudo mandar cuervos para alimentar a Elías, muchos de ustedes vieron la provisión de Dios de gente que no es cristiana tal vez. Dios también enviaba cuervos a Elías para que lo sustenten y lo alimenten. Dios también envió a la casa de una viuda donde el aceite ni la harina mengó ni escaseó. Dios también lo puede hacer. Si lo hizo multiplicando los panes y los peces, también lo puede hacer contigo. No importa tu situación hoy cual sea, lo que importa es que hoy le creas a Dios y que te animes a creerle, poniendo los pies sobre las aguas. Que el del resto se encarga Dios. Haz lo que Él te envió a hacer, que del resto se encarga Dios. Nos ponemos de pie.